Hoy Bolivia habla de... Repasamos los temas más importantes. Hoy Bolivia habla de baja su candidatura. Branco ahora apoya a Jorge Tuto Quiroga. Incluso ya han intercambiado algunas palabras de agradecimiento. Hoy Bolivia habla de, emiten instructivo, clases virtuales o tolerancia. Es la determinación que se ha asumido desde el gobierno central y está en manos el análisis y la implementación de alguna de estas medidas por parte de las direcciones distritales de educación. Central Obrera Boliviana, el pedido de la COP, 15% al mínimo y 20% al básico. Le estamos hablando del incremento salarial. Hoy se han reunido con el presidente y se ha tomado la determinación de instalar 4 comisiones de trabajo. Hoy Bolivia habla de, sí, los verdes, faltan los dólares. Alcaldías no pueden adquirir medicamentos, otro de los factores que también va sintiendo esta escasez de dólares. Hoy Bolivia habla de, en emergencia, órgano judicial sin recursos, así como lo oye. Se han pronunciado y piden una acción directa por parte de las autoridades del gobierno. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... A ver, atención, le tenemos una consulta en las redes sociales. ¿Cómo evalúa el papado de Francisco? ¿Por qué le hacemos esta pregunta? Porque hoy se cumplen 12 años de que Francisco asume entonces este puesto. Bueno, malo, no me interesa. Así están las opciones para que usted pueda votar con nosotros y le muestro cómo está la votación hasta ahora. Bueno, 19%, malo un 12% y la verdad no me interesa un 69%. Estaremos con esta consulta en nuestras redes sociales, aquí en vivo. Ya de pronto la coyuntura es difícil, que las familias no se tornen difíciles, que ese referente más próximo de desarrollo no se torne difícil. El Decreto Supremo 5313 da las reglas para poder hacer la comercialización de carburante, gasolina y diésel importado sin subvención. Las cisternas que están ingresando son cisternas de importación, alrededor de 7.5 millones de litros. E inmediatamente estas se descarguen, se va a empezar a incrementar los despachos tanto a ciudad como a provincia. Mañana tendríamos un 30% de la cantidad de pollo que normalmente llega a estos mercados. Sí, vamos a hablar de la situación que atraviesa nuestro país. Las medidas que ha asumido el gobierno, ¿tendrán estas algún efecto? Ojo, que han recibido varias críticas desde diferentes sectores. Hoy instalamos un panel con profesionales para hablar de este tema. Los saludo. Está con nosotros Luis Fernando Romero, analista económico, nos acompaña desde Tarija. Presente en nuestro estudio Omar Velasco, también analista, y desde Santa Cruz Agustín Zambrana, vicepresidente cívico cruceño. Están los tres con nosotros y voy a arrancar contigo. Omar, ¿estamos bien o estamos mal? Yo diría que al gobierno se le está viniendo la noche porque los problemas hoy de escasez de combustibles, dólares y inflación se están acentuando. El tema de la escasez de dólares del sector público está llevando a las autoridades a tomar un difícil dilema de política económica. Ya que mencionas a tomar decisiones, ¿te parecen correctas las medidas del presidente Luis Arce que lanzó ayer, estos 10 puntos? Es que justamente ese es el punto, porque en realidad el gobierno de alguna forma ha ido rehuyendo su responsabilidad en la toma de decisiones económicas, ¿no? Y por supuesto ha ido sustituyéndolas por medidas administrativas, por digamos de contención, medidas paliativas que en el fondo no resuelven el problema, sino que retrasan la definición. Por tanto, las medidas que se han implantado, estos 10 puntos que tienen que ver con el racionamiento de los combustibles, son medidas necesarias, de extrema necesidad. Son urgentes, pero no solucionan el problema como tal. El problema de fondo, claro, es lo que se piensa. Bien, permíteme por favor, Omar, Luis Fernando Romero, analista, ha hecho un análisis justamente de la situación del país y de estas medidas o de los efectos. Voy a repasar estos puntos y enseguida le doy paso a Luis Fernando para que pueda ayudarnos con la descripción. Las causas de la escasez de carburantes, lo dice Luis Fernando Romero. La subvención representa aproximadamente el 3% del presupuesto general del Estado. ¿Cuáles serían las consecuencias de la subvención? Contrabando masivo a países limítrofes, lo vemos. Consumo en vehículos indocumentados, uso de carburantes en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. La causa de la escasez de carburante, problema de solvencia y liquidez financiera del Estado producto de la caída de exportaciones de gas natural, inadecuada política hidrocarburífera y energética, dice el analista. Posibles soluciones, ¿qué se puede hacer? Y ya me las explicará más a detalle enseguida.
Prestarse dinero para pagar los carburantes importados, liberar las importaciones de carburantes. ¿Cómo es esto, Luis Fernando? Por favor, le escucho. ¿Cómo están? Un gusto saludar a todos. Bueno, para ser un poco directo, creo que las medidas que han implementado el gobierno son solo coyunturales, no estructurales, y es simplemente para organizar y planificar la crisis, pero no ha hecho aparecer dólares. En todo caso, ha subido el mercado paralelo y los carburantes siguen faltando. Creo que si queremos solucionar esta crisis de manera estructural, ya lo has mencionado claramente, habría que eliminar o reajustar profundamente las subvenciones, buscar que el gobierno y YPFB tengan mayor solvencia y liquidez y no ocurra lo que está sucediendo al revés, que era YPFB que antes daba dólares al Banco Central de Bolivia y ahora YPFB tiene que buscar a través del Banco Unión, cosa que es atípica, dólares en el sistema financiero nacional. Y lo tercero, cambiar una política hidrocarburífera que ha fracasado, pero eso va a ser a largo plazo. En todo caso, lo único que queda al gobierno, y por eso anoche el presidente ha exhortado nuevamente que aprueben los créditos y ha reconocido sin darse cuenta de que estos créditos van a tener un fin, que es la importación de carburantes. Y de hecho, en anteriores informes, el Banco Central, quien administra precisamente los créditos, es decir, los dólares que hay en el país, lo ha gastado para pagar servicios de deuda e importación de carburantes. No se puede tapar el sol con un dedo y eso es más que evidente. Entonces, lo único que va a resolver es buscar a través de créditos externos o internos liquidez para importar carburantes, y lo otro que puede aliviar en algo, pero no creo que sea la solución tampoco, es liberar plenamente las importaciones, donde se quite cualquier traba fiscal y administrativa, y temporalmente a quienes puedan importar permitir que no paguen impuestos, aranceles, pero reitero, eso simplemente es algo paliativo. Durante todo este año con seguridad vamos a sufrir con largas filas para proveerse de carburante. Bien, nuestros invitados coinciden en lo mismo, entonces, que son medidas paliativas, pero son medidas que no están solucionando el problema de fondo que atraviesa Bolivia en estos momentos. Tufi, buenas noches, te saludo. Sé que tienes invitados también en Santa Cruz. Simplemente a modo de comentario, algunos analistas y sobre todo personalidades de la oposición han calificado las medidas del presidente como medidas COVID. Sí, Luciana, buenas noches a los panelistas. Estamos con el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz aquí, Agustín Zambrana, que ha estado escuchando las intervenciones. Agustín, ¿qué ve el Comité Pro Santa Cruz? Ya sabemos que está proponiendo inclusive una emergencia departamental en Santa Cruz, pero ¿cuál es la posible solución que ustedes han considerado en el análisis a esta crisis de combustibles? Querido Tufi, ¿cómo estás vos? Muy buenas noches a todo el país. 4 años y 4 meses. Y todos con la esperanza de tener una solución a esta crisis energética, económica y desastre institucional que hoy día nos entrega Luis Arce. Hemos coincidido, creo que todo el país, no solamente los analistas, de que estas medidas COVID que presentó Luis Arce son netamente parches. ¿Para qué? Para acomodarse políticamente en los próximos meses. Yo creo que hoy día el país tiene 4 ya medidas urgentes que requiere. Una, liberación de combustibles en lo que es la importación y restrictamente para que cualquier persona que quiera hacerlo lo pueda importar sin ningún arancel, sin ninguna tasa, como bien establecían nuestros analistas. Segundo, de que más que nunca se liberen las exportaciones para que podamos generar confianza nuevamente para el sector de los dólares que hoy están fugados y hay desconfianza total en nuestra moneda que se devalúa y pierde la confianza día a día en nuestro país. Tercero, de que hoy más que nunca busquemos recortar el gasto público, tengamos así también la revisión de toda la cartera de estado de pago en dólares de divisas fuera del país para que eso lo destinemos en la urgencia a comprar combustible fuera del país. Y cuarto, que es imposible que la cumplan, pero que dejen de robar un mes. Es muy imposible que lo hagan, pero es una propuesta que lo planteamos. Por ello, Tufi, y a todos los que nos escuchan, creo que hoy lo más saludable para el país y lo mejor que puede hacer hoy día el Tribunal Supremo Electoral, el Parlamento Nacional, es que como está establecido el 3 de abril que debe iniciarse el calendario electoral y se debe convocar elecciones, que de una vez el 3 de abril esto ocurra. Esperemos hasta el 3 de abril para que se active el calendario electoral. Del 17 de agosto sean las elecciones y el señor Luis Arce entregue el poder en noviembre como corresponde. Hoy día no hay soluciones
que nos pueda dar Luis Arce. Lamentablemente, 4 años y 4 meses esperando una solución a todo ello, y hemos visto que no pudo cumplir ni siquiera en el minuto 90 para darnos siquiera una esperanza de que vamos a estar mejor. Estamos solos, Tufí. Nos mintieron nuevamente y hoy nos las tenemos que arreglar solos todos los ciudadanos bolivianos. Ahora, Agustín, en este momento hay al menos 2 bloqueos en el departamento de Santa Cruz. Ya llevan 4 días de bloqueos. Y la gran pregunta es si los bloqueos pueden más bien agravar esta situación económica. Ustedes están también evaluando qué medidas tomar. Se viene una asamblea de la cruceñidad para tomar medidas. ¿Qué piensan en relación ya a estas medidas que por un lado plantean el dilema, ¿no? Bloquear, pero también eso implica más crisis? Tufí y todo el país son espontáneos bloqueos y paros que se empiezan a hacer por todo el país. ¿Por qué? La gente está desesperada. Vos vas a esperar a una solución de gobierno para darle de comer a tus hijos. Vos vas a esperar a una solución del gobierno para llevar a tu mamita o a tus abuelitos a un centro de salud para que se vean la salud en una quejencia. O asimismo para los centros estudiantiles para que sigan aprendiendo nuestros hijos. No ves. Entonces la gente se desespera y comienza a espontáneamente tomar decisiones. Algunas pueden ser equivocadas, pero es una llamada de atención para el gobierno. Los paros no hacen bien a nadie, los bloqueos tampoco, pero el gobierno no escucha. Entonces algo se debe hacer. Es por ello que el Comité Pro Santa Cruz ha llamado un directorio ampliado. Vos, Tufí, conocés el procedimiento cívico, 24 sectores, 15 provincias, 4 bloques regionales y las 56 municipios cívicos que van a tomar una decisión para ir a la Asamblea de la Cruceñidad. Y la Asamblea de la Cruceñidad ya no es para debatir, ya no es simplemente para discutir, es para tomar decisiones de hecho cuando la ley, cuando el gobernante ya no te está protegiendo ni te está dando el cimiento para que tengamos una buena convivencia social. Vamos a tomar medidas de hecho el momento que se convoque a la Asamblea de la Cruceñidad, Tufí. Bien, Omar, estamos conversando de estos temas que tienen que ver con hidrocarburos, pero también, por supuesto, con la situación económica que está atravesando Bolivia. El presidente ha manifestado que no se va a suspender o no se va a levantar la subvención, al menos no por ahora. Muchos habían planteado que se haga de una manera gradual. ¿Será la subvención el problema de fondo en lo que estamos atravesando de hidrocarburos? Y por otro lado, también hay quienes han manifestado que la logística que maneja el gobierno para el tema de hidrocarburos está fallando y está gastando más de lo que trae. Bueno, en un comienzo la población tenía hasta cierta negación de que esta situación podría empeorar. La negación en el tiempo se convirtió en desilusión, la desilusión en desesperanza. Y hoy hay un alto riesgo de que la desesperanza se convierta en una cólera generalizada. Por supuesto, esto puede poner en riesgo la gobernabilidad del propio Estado. Por tanto, el gobierno tiene que ser consciente que hoy la situación amerita realizar un proceso de ajustes económicos para que el próximo gobierno pueda reencaminar la situación. Y claro, tiene que ver con el tema de la subvención, porque en el fondo la subvención no, está mal focalizada, porque hoy quienes se benefician son grupos empresariales. Estamos hablando de agroindustriales y minería ilegal que concentran... Vehículos indocumentados. Claro, que concentran más del 70%, por ejemplo, de la del consumo de diésel. Por tanto, uno tiene que pensar hoy en levantar la subvención. Esta supresión tiene que ser de forma selectiva, focalizada en estos sectores económicos que pueden importar, como bien lo ha dicho el colega anterior, pueden importar su combustible. No necesitan hoy que el Estado les transfiera, porque en el tiempo lo que ha ocurrido, permíteme aclarar, porque lo que ha ocurrido es una transferencia de riqueza, de recursos desde el Estado, que ha beneficiado y está beneficiando a sectores económicos poderosos que no necesitan ser financiados. Y esto en el tiempo, por supuesto, implica menor construcción de carreteras, menor de recursos para educación, para salud, cuando en realidad es ahí donde se tienen que destinar los recursos. Por tanto, el gobierno tiene que tomar una decisión audaz de hacer este ajuste, pero no solamente es el ajuste, se necesita el ajuste, se necesita tener un colchón de financiamiento para poder dar un soporte inmediato para que no se generen presiones inflacionarias. Y del otro lado también, por supuesto, las medidas de contención hoy que el gobierno ha implementado son también útiles, porque en un contexto de escasez es fundamental administrar la escasez y eso implica un proceso de racionamiento. ¿Qué opinas, Luis Fernando?
Bueno, yo reitero lo que analicé. Para mí la principal causa del desabastecimiento de carburantes, no única obviamente, además de los dólares, es una subvención mal planificada que ha sido implementada para moros y cristianos, la cual ha beneficiado a ricos y a pobres, si hablamos en términos generales. Pero, a ver, siendo realistas, el 100% de los carburantes que se importan, un 40% se van a actividades ilícitas, autos indocumentados y obviamente al contrabando. Por eso indicaba que solo representa el 3% del presupuesto general del Estado. Es decir, no es el gasto lo que hace daño, sino los efectos colaterales. Porque mientras tengamos los carburantes más baratos de la región después de Venezuela, esto va a conllevar de que siga siendo un negocio, la gente sigue especulando, queriendo ganar, utilizar estos de una mala manera. Por lo tanto, yo creo que la subvención a los carburantes se debe eliminar o reajustar paulatinamente. No se lo tiene que hacer ahora porque sería una locura total, generaría una espiral inflacionaria mucho más grande de lo que estamos viviendo. Pero el nuevo gobierno sí o sí tiene que tocar ese tema como el tipo de cambio y una reestructuración a fondo del tema fiscal. El gasto público se tiene que reducir y aunque esto sea antipopular y no se gane electores y tomen medidas que puedan tener costos elevados en términos de pobreza y sociales y desempleo entre ellos, se lo tienen que hacer porque si no, este ciclo económico se puede estirar más, es decir, este ciclo económico negativo, y es lo que no quiere la gente, ¿no? Por eso creo que estamos a tiempo todavía de reajustar un poco la economía, esperando que el nuevo gobierno tome estas medidas, que este gobierno evidentemente no lo va a hacer. A propósito de lo que señalaba el analista Omar Velasco, Agustín, el tema de la subvención, manifestaba él que gran parte va a los sectores agroproductivos, por ejemplo, en este caso de Santa Cruz. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? ¿Es cierto que hay que levantar la subvención a este sector y a otros como el minero que ocupan gran parte de la subvención? Bueno, primero el sector agroindustrial es simplemente el 13% de lo que es el combustible hoy día en el país de diésel y el resto es transporte. Obviamente que lo más práctico es afectar al pueblo, a la gente, al que se entra un micro, al que se entra el transporte. Lo que pasa es que el estatismo no funciona, Tufí. El estatismo van 126 años aproximadamente que ha vivido a costa de todas las regiones del país. Y el estatismo, no importa derecha, izquierda, no importa quién lo maneje, termina siendo para la corrupción. Y el estatismo se engorda y se vuelve obeso y no puede moverse. Y ahí es donde vemos cabalmente modelos estatistas como el de Luis Arce, de que fracasan para poder generar riqueza. ¿A quiénes? A la ciudadanía. ¿A quiénes? A los que generan mayor circulación de riquezas y de fortuna. Pero hoy día el modelo Arce estatista es cabalmente démosle más dinero al Estado, que el Estado haga el negocio, que el Estado se beneficie y con ello esto va a ir funcionando y le damos de comer al pueblo. Por eso es que este modelo fracasó. El boliviano es emprendedor, es soñador y le mete y quiere día a día no depender del Estado, tener libertad. En este sentido, Tufí, para terminar, hoy día el sector de la subvención, es cierto, ha sido bastantes años, pero se ha podido hacer de forma gradual, subida muy pequeña durante los últimos 20 años que ellos estaban gobernando. No que hoy día ha explotado en la cara de todos y que es lo más fácil, golpear al pueblo. Decir, no, ¿saben qué? Quitemos la subvención porque no tenemos salida, pero se vienen inflaciones y otros. No con esto estoy diciendo que no hay que ir a la levantada de subvención, sino a la irresponsabilidad que nos lleva este gobierno y que debe traer una solución ya para tener combustible en todos nuestros surtidores. Y vuelvo a repetir, para que podamos ir a trabajar, para que podamos ir a nuestros centros educativos y a nuestros centros de trabajo y de salud, querido Tufí. ¿Qué le decimos a la gente, Omar? ¿Cómo le explicamos esta situación? Más cuando se le ha consultado en varias oportunidades a las autoridades de gobierno y no hay fechas, no hay un momento específico en que nos digan, sí, de aquí 2 semanas esto se va a normalizar, de aquí 1 semana esto va a estar tranquilo. Cuando tenemos precios elevados en los mercados, no hay dólares y semejantes filas en las estaciones de servicio.
Bueno, hay que, por supuesto, explicar a la población que hemos entrado en una nueva normalidad donde la disponibilidad de combustible no va a ser la misma que hemos tenido en años anteriores y, lógicamente, eso implica un sacrificio para la población. Pero es muy difícil decirle a la población que se tiene que sacrificar en un contexto donde, por supuesto, los precios están subiendo, los dólares escasean, pero aquí las medidas de contención no van a funcionar si no es con, digamos, el compromiso, el apoyo de la población, y eso implica temporalmente dejar de hacer estas largas filas innecesarias hasta que por lo menos el gobierno pueda abastecer de combustible en el porcentaje que se ha comprometido en las estaciones de servicio. También es importante recomendar a la población de no ir a los mercados y tratar de comprar productos para acumularlos. No entrar en histeria colectiva. ¿Qué es lo que en realidad ha ocurrido este par de días, que en realidad son presas de los especuladores? Pero yo quiero terminar haciendo un pequeño comentario a Agustín Zambrana, porque en realidad, gracias a ese estatismo que hoy se critica, Santa Cruz ha podido despegar, porque no tiene que olvidarse ahí, don Agustín, de que estamos hablando no solamente de las subvenciones de combustibles, y bueno, a pesar que tengo una sonrisa muy, muy grande, yo le voy a hacer recuerdo de que el Estado ha financiado el despegue de Santa Cruz con las subvenciones, no solamente a la energía, estamos hablando de los créditos productivos, que es Santa Cruz la principal plaza que se beneficia de los créditos y el ahorro que se genera en el occidente del país. Santa Cruz ha beneficiado también de las políticas de redistribución del ingreso, donde el estatismo más ha invertido, don Agustín, ha sido en Santa Cruz, la integración camitena, la inversión pública está traducida en mayores obras en su departamento. Por tanto, no tiene que ser un discurso ideológico de decir que hay un modelo mejor que el otro. Lo que tenemos que buscar entre todos los bolivianos es una solución que sea integral y unificada para todos. Por favor, Agustín, le ruego en la réplica, quisiera saber qué es lo que piensa, lo vimos reír incluso. 3.500 millones de dólares ha invertido el Estado Nacional en el estatismo, en la inversión pública, mientras que en Santa Cruz han invertido 100 millones de dólares. En el Beni, 5 millones de dólares. En Pando, 3 millones de dólares. Y te lo sigo diciendo. El estatismo no ha ayudado a nadie, señor Romero, si no me equivoco. Velasco, perdón, disculpe. Señor Velasco, nunca ayudó a nadie. No dé una excusa. Es como que decir, porque yo soy grande y soy violento y le pego a todo mundo, pero te defiendo que no te pegue otro, estoy siendo bueno con vos. No, el estatismo destruye la libertad de hacer cosas, destruye la libertad de emprender, de soñar, de poder generar riquezas propias y no depender de otra persona. Eso es lo que te prohíbe el estatismo. Y hoy día explotó en la cara de todos. El estatismo no ha favorecido a nadie en este país. Es más, hoy día las regiones del país deben reconfigurar su relación con el Estado Nacional. A pocos meses del Bicentenario, sentémonos las regiones y veamos y digamos cómo nos vamos a acomodar para poder estar nuevos 100 años más. Destrabemos el Estado, quitemos los candados, dejemos de ponerle candados. ¿Para qué? Para alimentar a un presidente y a 17 personas que manejan ministerios con gente que netamente vive. ¿Para qué? Para alimentarse el estatismo. ¿Para qué? Para tener contratos en beneficio de ese estatismo. El estatismo nunca va a hacer bien a nadie. Así que yo le menciono, nosotros no necesitamos el beneficio de nadie en ninguna región del país. Potosí no requiere la ayuda del estatismo. Nadie lo ha requerido. Y hoy día, qué bonito es decir, el estatismo le ha hecho mucho bien a las regiones y peor aún con el atrevimiento de decir que a Santa Cruz, por favor, más bien todas las regiones del país le hemos dado de comer. No es, por favor, a La Paz, porque La Paz produce, La Paz emprende, La Paz trabaja y los ociosos, flojos y sinvergüenza, ¿sabe dónde están? En el estatismo, en los 17 ministerios y en el poder de gobierno. Ahí están los ociosos sinvergüenza que viven a costa de todos los departamentos de este país. Los paceños ya están cansados de estar dándole plata a todos esos ociosos que hoy día no generan un peso de riqueza bajo el modelo productivo de emprendedurismo y de generar riquezas a través de modelos productivos, ya sea en lo de servicio o en el tema productivo netamente de campo.
Es un discurso total y absolutamente excluyente el que usted está proponiendo al país, porque la riqueza no se genera en una sola región del país. Yo le quiero recordar que el granero del país no está en Santa Cruz, está en Cochabamba, está en Sucre, está en Tarija, está en el resto de departamentos del país, porque hay una narrativa desde Santa Cruz de querer exportar un modelo al resto del país, cuando en realidad lo que hay que recordar es que esos grandes hacendados que hoy se han establecido en Santa Cruz es gracias a esta repartija de tierras que se dieron desde el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Yo le invito a que revise la historia, a que cuente la verdad como tiene que ser, porque en el tiempo, claro, se está creando una confusión, una mentira a la población. Pero bueno, yo no estoy candidateando, así que bueno, yo le agradezco por su comentario. Luis Fernando, voy contigo, por favor, para conocer la última postura. Sí, hay una réplica más. Le escucho. ¿Sabe qué? Todos queremos producir, todos queremos trabajar y nadie quiere depender del estatismo. Nunca ha sido gracias al estatismo que las regiones estamos como estamos. Cochabamba, es cierto, será el granero o no será el granero, los datos lo dirán. Pero ¿sabe qué? Cochabamba no quiere vivir de la mano del Estado. Las provincias de Cochabamba, Valle Alto y Valle Bajo no quieren. Las provincias en La Paz tampoco. Pero el estatismo, ¿qué ha hecho? ¿Sabe qué ha hecho? Ha hecho que todas las tierras sean consideradas netamente comunitarias. ¿Para qué? Para que no pueda un productor comercializar su tierra, sacarse un crédito, poder generar riqueza con su tierra. ¿Sabes qué ha hecho? De que el Estado le dice, yo te doy el tractor, yo te doy la bolsa de semilla, pero vos votás por mí. Y si no votás por mí, no te doy la bolsita de semilla, no te doy el tractor y te quito tu tierra. ¿Por qué no liberan las tierras en el occidente totalmente? Que se acaben las tierras comunitarias. ¿Por qué no le dan títulos de propietarios individuales a todos allá? ¿Por qué? Porque no les conviene a los estatistas. Por eso es que en Santa Cruz se ha venido la misma Nemesia Chacoyo. Los hijos de Arce tienen tierras acá. ¿Por qué? Porque hay libertad en esta tierra, como en el Beni y en Pando, en Cochabamba y en otros lugares. Pero las tierras comunitarias que el estatismo hoy día quiere controlar es para que nuestros campesinos estén pobres. Porque nuestros campesinos pueden hacerla sola, sin ninguna ayuda del estatismo. El estatismo es esclavitud y eso es lo que quieren los estatistas. Nadie se la charlan ya los estatistas, ya lo hicieron 126 años, ya nadie les cree, señores. Viene un tiempo de libertad económica, de apertura, de globalización, de estar abiertos ante el mundo, ya no enclaustrados en una historia que nos haga ver de que sí vamos a depender de un tipo y 17 ministros. ¿Qué diferencia hay entre un bloqueo en el occidente de un bloqueo en el oriente, donde a los empleados se les obliga a bloquear para poder mantener y percibir, mantener su fuente de empleo? Cuando hablamos de liberalismo, yo le voy a recordar, señor Agustín Zambrana, de que hemos tenido 180 años de liberalismo en Bolivia, 3 olas de neoliberalismo y no han dado resultados concretos al país. Porque ¿quiénes se han beneficiado del ciclo de auge de la plata, del ciclo de auge del estaño? Por supuesto han sido aquellas pequeñas logias, aquellos pequeños segmentos de castas políticas en el país que se han aprovechado y a nombre de las mayorías han tratado de enriquecerse. Lo que ustedes están proponiendo es una mirada de país excluyente, una mirada privatizadora, donde la acumulación y la defensa de la riqueza es para quien la puede ostentar. Pero lo que se ve en Santa Cruz son niveles altos de pobreza. La desigualdad en Santa Cruz, don Agustín, ha incrementado en los últimos años. Los índices de desarrollo humano no son mejores que en el resto del país, a pesar del capitalismo cruceño que ustedes demandan. Santa Cruz ha crecido gracias a un modelo extractivista que lo único que hace es avanzar en términos de lo que es la frontera agrícola, depredando la naturaleza, generando incendios en el país, y eso, claro, por supuesto, en el tiempo se ve traducido en mayor rentabilidad, mayores exportaciones, mayor producción de alimentos, que luego ustedes lo exportan como si fuera un modelo sostenible, cuando en realidad no lo es.
Bien, les pido por favor a ambos un paréntesis, Luis Fernando, de igual manera quédense con nosotros un minuto, porque está con nosotros en este instante la autoridad del viceministro de Educación, Manuel Tejerina. Los padres de familia están muy interesados en saber qué va a pasar con las clases, cuáles serán las modalidades que se aplicarán, y la autoridad está con nosotros. En breve continuamos este debate. Adelante, por favor, viceministro, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy cordial, gracias por el espacio. Pero sobre el tema, es evidente que estamos en una situación de alerta por dos factores. Uno, el tema del transporte público, y otro, el tema de lluvias y desastres naturales que se han presentado dentro de todo el país. Entonces, dentro de ello, lo que se ha hecho es estar coordinando con las direcciones departamentales de acuerdo a lo que se ha dispuesto para que tomen las medidas más adecuadas en el marco de lo que significa las condiciones que se presentan en cada una de ellas. Tenemos el reporte de las direcciones departamentales y al momento tenemos 1.050 unidades educativas en todo el país que han cambiado de modalidad, o sea, una modalidad a distancia principalmente. En algunos casos, considerando por ejemplo el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, tenemos 4 distritos, distrito Santa Cruz 1, 2, 3 y Plan 3000, que las unidades educativas han migrado a lo que significa la modalidad a distancia. Ahí tenemos 1.100 unidades educativas en todo lo que significa la capital de Santa Cruz. Eso es por el factor principalmente de lo que viene a ser el transporte escolar, el transporte público, perdón. En los otros casos tenemos 18 unidades educativas en el distrito de Arque, en Cochabamba, y que también han migrado a lo que es la modalidad a distancia, pero en este caso es mayormente por el factor climatológico de lluvias, de crecida de ríos, como también de deslizamiento de caminos y que se han cortado ahí, ¿no? Entonces, dentro de lo que significa darle seguridad a los estudiantes, pues se ha hecho también la migración a lo que viene a ser la modalidad a distancia. Tenemos 9 unidades educativas en Oruro que también han migrado a lo que es la modalidad a distancia. Tarija tenemos 3 dentro de lo que es la llanura chaqueña, donde viene a ser el factor de rebalse o inundación por el río Pilcomayo, la zona entre la frontera con el Paraguay y la Argentina. Entonces estas condiciones están tomándose las medidas en base a las condiciones de cada contexto, y en ello obviamente hay una información y la toma de decisiones que debe darse dentro de lo que viene a ser la unidad educativa, considerando el factor que tendría de afección la dirección distrital y la dirección departamental. En el departamento de La Paz no tenemos cambio de modalidad, solamente tendríamos tipo ANI, donde hemos tenido la inundación de la unidad educativa y que estamos trabajando con la modalidad a distancia. Eso es un resumen de lo que tendríamos dentro del panorama a nivel nacional, y obviamente esperemos que esta medida es coyuntural, considerando la evaluación que se haga en los días venideros, y que obviamente en la medida de mejorar las condiciones también se retorna a la modalidad presencial. Gracias, viceministro. En todo caso, entonces, los padres de familia estar atentos a las determinaciones de las direcciones distritales y avisos que se puedan enviar al respecto, y la próxima evaluación para ver si se sigue o si ya se retorna a la normalidad en las clases en estas regiones. Muchísimas gracias, viceministro. Retornamos con nuestro debate. Estamos escuchando a los analistas, pero quiero por favor darle la palabra en este comentario final a Luis Fernando Romero desde Tarija. ¿Cuál es la solución inmediata a lo que está atravesando en este momento Bolivia? Bueno, la solución es precisamente no entrar en un debate innecesario, buscar más bien consensos, unión y evitar esta polarización que hemos visto recientemente, que creo que no es necesario. La población que nos está viendo, escuchando en ese momento, no quiere que se politice, no quiere saber cuál es el mejor o peor modelo económico que se ha implementado, quiere respuestas que no ha encontrado en el gobierno, pero respuestas que tal vez esté intentando encontrar en nosotros, en Omar, en Agustín y en las personas que tienen la oportunidad de salir en los medios nacionales. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es dar certidumbre, buenas señales, expectativas positivas, dar esperanza a la gente que esta situación va a mejorar. Porque si el gobierno con sus anuncios ha embarrado más el escenario, y no por nada se ha disparado el dólar, y no por nada también la gente ha ido a comprar masivamente en los mercados, y muchos han intentado retirar inclusive sus ahorros de los bancos, no es momento, reitero, de estos escenarios, porque da una sensación de que cada uno va por su lado, y es momento, creo que, tomar un norte en común.
A partir de abril, cuando ya se sepa quiénes van a ser los candidatos, ahí está bien que salga el debate, el análisis y también lo que hemos visto recientemente. Pero en este momento, para salir de la crisis y evitar que exista una situación mucho peor, es momento de consenso y diálogo. Yo creo que sí es posible una unión, un trabajo en conjunto entre el sector público y privado. Por sí solo el gobierno ha reconocido que no lo va a hacer y por eso también está tratando de hacer algunos ajustes que son insuficientes. Pero creo que lo único que le queda al gobierno es recurrir a los créditos, mayor endeudamiento público, porque no tiene otra alternativa para conseguir divisas y con esos recursos pagar a los proveedores internacionales. Mientras tanto, creo que hay que poner un poco de paños fríos a la situación, evitar que exista más especulación, hay que informar, hay que orientar a la gente y evitar que se caiga en un escenario catastrófico, porque muchos hablan de hiperinflación, que el gobierno tiene que ya abandonar el barco y no, creo que es momento en todo caso de buscar un norte en común con acciones en conjunto que permitan solucionar esta crisis temporalmente y será obviamente tarea titánica y muy fuerte del nuevo gobierno hacer el reajuste fiscal, el tema de la subvención, tipo de cambio y demás, pero creo que en ese momento hay que unirse entre todos y bueno, remar en un solo lugar porque si no la situación puede empeorar. Agradezco mucho ese comentario final, Luis Fernando. Muchísimas gracias por esta conexión con nosotros aquí en vivo. Por favor, Agustín, le cedo la palabra para su último comentario. No, entiendo el licenciado Romero, que obviamente nos trae un mensaje de reflexión, pero hoy todo nuestro país está sufriendo. Todo nuestro país está haciendo colas y filas de 8 o 10 horas con sus niños en los vehículos durmiendo. El mismo Occidente y de que alcahuetes del estatismo hoy día cómodamente dicen, no, es que el estatismo le ha dado mucho a tal y por cual. ¿Se imaginan si hubiera habido una libertad real a todas las regiones de este país? Se los garantizo que nuestras discusiones serían de globalizaciones, de mercados globalizados, de economías globalizadas. Hoy ya no tenemos para comer en Bolivia, no tenemos para ir a 3 cuadras en Bolivia. ¿Por culpa de quién? De aquellos que nos metieron en este hueco. Ahora carajo, sáquennos de acá pues ustedes, los que nos metieron acá. Tengan pues la valentía y el coraje de decirle al país, la arruinamos y ahora vamos a ver qué hacemos para salir de acá. Pero ustedes nos metieron acá estatistas, ahora ustedes nos van a tener que dar una solución a este país que está con hambre y en este momento está en las colas viendo este programa, esperando en su vehículo, mientras estatistas están alcahueteando a todas estas mangas de violentos y corruptos económicos. Le agradezco mucho, don Agustín, por haber estado con nosotros en representación del Comité Cívico de Santa Cruz. Por favor, Omar, el comentario final. Bueno, siento que lo que ha dicho es más un desahogo, en realidad, que decir la verdad, porque, bueno, yo lo voy a decir y no necesito gritar ni insultar para demostrar que tengo la verdad. Hoy el país, en realidad, está viviendo un conflicto donde hay 2 visiones de país. Estas visiones, por supuesto, están confrontadas y no se van a resolver en este canal, sino va a ser en las urnas quien los bolivianos decidan cuál es el futuro que quieren dar a la economía, ¿no? Por un lado, por supuesto, está este modelo que hoy se critica, que es un modelo que ha dado, que ha logrado sacar a más de 2 millones de la pobreza en la década anterior. Este es un modelo de distribuidor del ingreso, que ha logrado el ascenso de clases sociales de gentes que históricamente eran excluidas, no eran consideradas dentro de las clases sociales superiores, que históricamente han sido racistas, que en base a la intimidación, en base al grito, en base a la superioridad étnica que creen tener, por supuesto, pues sienten que pueden amedrentar al resto, a la mayoría de los bolivianos. Estamos hablando de un modelo, por supuesto, que ha generado estabilidad económica en el país en la década anterior, y eso es algo indudable que Santa Cruz y el resto del país se ha beneficiado. Pero por supuesto ese modelo hoy ha entrado en un proceso de implosión, porque hay que decirlo con franqueza, hay medidas económicas que no se han implementado de forma adecuada. Esto no quiere decir que el modelo no funcione, sino que en realidad no ha tenido una buena gestión. Pero vamos del otro lado, porque tenemos el modelo privatizador, el modelo concentrador de la riqueza, ese modelo que es excluyente porque solamente genera riqueza para
para unas pequeñas mayorías. Hoy, minorías. Hoy lo que se está tratando de hacer es crear una narrativa de crisis económica para enriquecer a grandes sectores exportadores que hoy se están beneficiando de un dólar más alto que están vendiendo a los mercados internacionales, se están beneficiando de un aceite más caro, se están beneficiando de la especulación de la carne vacuna porque la están vendiendo a los mercados a precios donde la canasta básica no puede suponer. Hay una hipocresía, y lo quiero decir con franqueza, de hablar de pobreza, quienes en realidad se están enriqueciendo a costa del bolsillo de la población. Omar, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Nuestros panelistas y analistas han estado conversando con nosotros del tema económico, la situación del país y los hidrocarburos. Miriam. A ver, yo estoy con una invitada, es psicóloga, la psicóloga Araceli Fernández, y no sé cómo te has sentido después de escuchar este debate tanto explosivo, con insultos de por medio. ¿Eso le hace bien a la población? Muy buenas noches, Miriam, agradecida por la invitación. Evidentemente, ¿no? Este tipo de comportamientos, de conductas explosivas es lo que nos pone en más susceptibilidad, más incertidumbre a la población, ¿no es cierto? Y no solamente te hablo de personas adultas, también de los niños, de los adolescentes que están prestos a escuchar la televisión, están atentos a las noticias. Entonces yo creo que tenemos que tener un poquito más de control al poder expresarnos, ¿no es cierto? Porque en vez de aclarar las cosas, vamos a causar más inestabilidad, ¿no es cierto? No solamente económica, sino también en la parte conductual, comportamental de todos nosotros. Claro. Y estamos hablando de lo que está viviendo la población en este momento, porque, a ver, hemos visto en diferentes mercados que la población está yendo desesperada a comprar un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué esa incertidumbre? Evidentemente lo que está pasando con el combustible, las determinaciones del gobierno, pareciera que no han tranquilizado de todo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Nosotros, a ver, lo que se puede ver, lo que es más bien bastante notorio, es la parte ansiosa, los cuadros ansiosos que se están mostrando, ¿no? Sí. Dentro de ello vamos a ver también la parte del estrés, sí, y por ende la depresión, pero lo que está causando es la especulación que vamos viendo, ¿no? Ahora, pero nosotros también estamos dando de comer al especulador. Totalmente. ¿O no? Totalmente, porque somos los primeros en acudir, en llenar los supermercados. Me estoy yendo al mercado, quiero 2 quintales de arroz, por si acaso. Exactamente. No va a pasar que nos vamos a encerrar ni cosa por el estilo. Y si vemos ambas partes, ¿no es cierto? Porque los comerciantes en este caso son los que se están aprovechando de la situación, de la especulación, de la necesidad ironía que tenemos, porque como bien lo decías, Miriam, no es necesario ir y comprarte pues 5 kilos de carne si vas a comer uno, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, por favor, tomemos las cosas con más calma, porque la verdad, estas cosas nos están poniendo en un estrés innecesario. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Porque la ansiedad es de... ¿Cómo va esto? Por ejemplo, los rasgos ansiosos nacen de no cómo te sientes, sino de lo que estás pensando. Sí. ¿No es cierto? Entonces nos estamos poniendo en un cuadro ansioso sin motivo, estamos causando un miedo innecesario. Ahora, bueno, para personas que pueden, digamos, prescindir del transporte público, por así decirlo, que no ha desaparecido el transporte público, ojo, por si acaso, no va a desaparecer tampoco, tal vez tengan un poquito de complicación para adquirir en poco tiempo gasolina, pero la van a adquirir, por lo menos es la promesa del gobierno, van a tener, pero vamos por el lado amable, el lado positivo. Un par de zapatillas, caminar, hacer ejercicio. Y es muy bueno también para nuestra salud, ¿no es cierto? Claro, el poder caminar 1, 2, 3 cuadras, sí. Es que estamos tan acostumbrados a la vida cómoda que queremos el taxi y el móvil en la puerta. Claro. No, déjeme en la puerta, déjeme. Y estamos especulando demasiado. Sí. Y este cuadro ansioso está creciendo de manera innecesaria. Porque vamos a ver, y es tan contagioso tener nosotros como padres y que nuestros hijos lleven la misma conducta. Ahora, para tu alimento de cada día, para preparar la comida para la familia, ¿necesito irme a comprar lomito todos los días? No, señores, no. ¿Verdad que no? No es necesario. Hay otras opciones, ¿verdad? Para hacer un buen platillo, un buen almuerzo, sin necesidad de que usted esté alimentando al especulador. Exactamente, de eso se trata. Por eso es que decimos que las personas que nos estamos haciendo más daño somos nosotros mismos y estamos actuando de manera innecesaria. Nos estamos dañando psicológicamente, emocionalmente, sin necesidad. Ahora, en algunas ciudades han adoptado la medida de que sigan pasando clases con regularidad los chicos en colegio, ¿no? En las universidades e institutos, en algunos también. Yo creo que aquello es positivo. Obviamente va a obligar a las personas a que se levanten un poquito más temprano, que hagan un poquito más de esfuerzo para poder conseguir movilidad. Evidentemente no es lo que causa la inestabilidad, como te decía, no solamente como padres a nosotros, sino también a nuestros estudiantes, porque estamos viendo que si vamos a volver a las clases virtuales,
Vamos a ser conscientes los papás. De las clases virtuales, ¿cuántos ingresan? ¿Cuántos aprovechan? ¿Cuántos aprovechan? ¿Cuántos se duermen? Hay que ser honestos en esto. Hay que ser honestos. Yo como mamá reconozco, ¿no? Hay que ser honestos. Como profesional también, porque bien nos decimos, se ve la parte cognitiva, la parte académica se ve afectada, evidentemente, pero ¿es por qué? Porque nosotros como papás no tenemos el control necesario tampoco. Exacto. Los adolescentes no tienen la conciencia de poder ingresar como lo harían de manera personal, ¿no es cierto? En conclusión, no se amargue la vida, por favor. Sí, es fácil decirlo, pero también usted lo puede aplicar para que ninguno de este tipo de discursos políticos le estén dañando la cabeza, el corazón. Haga las cosas con tranquilidad y sabe que no vaya a vaciar pues el supermercado ni la tiendita de barrio. Va a haber, tiene que haber para todos, pero tengamos calma. Gracias por haber venido. No, las gracias a ustedes siempre, ¿no? Da por delante el espacio mental. Mantengamos relajados, mantengamos la respiración, no nos aceleremos, no pensemos en cosas para futuro. Vamos a dar, no nos vamos a morir de hambre, pero tengamos paciencia, no llenemos va a ser para siempre. No va a ser para siempre, por favor, tengamos un poquito de paciencia y mantengamos siempre la calma, que nuestros hijos aprenden de nosotros y copian la conducta también. Gracias, licenciada Araceli Fernández, nuestra psicóloga esta noche. Vamos a seguir analizando la actual coyuntura, evidentemente, después de conocerse ayer las 10 medidas que el gobierno del presidente Luis Arce ha dado a conocer a todo el país. Estamos con el analista Juan José Bedregal para poder un poquito más desmenuzar esto, pero ya con tranquilidad, sin mucho estrés. Juan José, a ver, sí, estamos en una coyuntura un poquito complicada. Eso es evidente, no lo podemos negar. No tengo audio. No me escucha, por favor, vamos a ir revisando esto. ¿Ahora me escuchas? Juan José, ahora, a ver, la coyuntura es un poquito complicada, eso es evidente, no lo podemos negar, pero, a ver, tratemos de sacar lo bueno en medio de esta incertidumbre en la que está la población. Bueno, lo principal es cuáles son las medidas que hay que enfrentar. Si bien no he alcanzado a escuchar la pregunta completa, por supuesto nos estamos refiriendo a la coyuntura actual en torno a los combustibles. Sí. Y aquí hay que hacer algo, hay que pensar y hay que reflexionar algo fundamental. Todos los países del mundo están enfrentando una coyuntura de precios altos para los combustibles. Las políticas de Estados Unidos están apuntando a fortalecer al dólar en detrimento de las monedas nacionales de todos los países. Y en todos los países, o en la mayoría de ellos al menos, se le está optando por pasarle la factura de la situación internacional, ojo, a la población. ¿Qué es esto? Devaluaciones que implican brotes inflacionarios, implican entrar en una espiral donde se devalúa y esto causa inflación. La inflación obliga a seguir devaluando y la devaluación vuelve a crear nueva inflación y viceversa, ¿no? Es una espiral sin fin. Lo mismo ocurre con el precio de los combustibles. Cuando se eliminan subsidios, el único que sale perjudicado es el comprador, es la población, el transportista, el empresario que tiene como insumo el combustible. Por lo tanto, hay que pensar hacia dónde tienen que ir las medidas paliativas. Eliminamos subsidios, devaluamos la moneda. No lo van a hacer. Eso implica pasarle la factura a la población. Claro, no lo van a hacer. Una factura. Claro, ayer lo dijo el presidente, no lo va a hacer, no va a haber devaluación, no va a haber el suspender la subvención a los combustibles, ¿no es cierto? Pero en medio de esto también creo que tenemos que ser muy claros y concretos. Tampoco se va a parar el país. Sí, en efecto. No se va a parar el país. Ahí hay que ver cuál es el costo para las familias. Ponte a pensar, el año pasado, sin optar por medidas, este tipo de medidas que son la clásica receta ultraliberal del libre mercado, se ha tenido una inflación del 10% con los bloqueos, con la sequía, con los efectos de la especulación en el mercado paralelo del dólar, etc. Imagínate qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la factura que vamos a vivir todos los hogares bolivianos en caso que se liberalice todo? Y porque eso es lo único
que piensan muchos voceros políticos que están en campaña, salen a gritar grandilocuentemente, a lanzar mensajes, pero lo único que están haciendo es entrar en campaña. Si tú preguntas a los partidos que están optando por la presidencia, todos quieren pedir créditos, todos quieren pasarle la factura a la población con este tema de la subvención. Sí. La mayoría te va a hablar con aforismos, con desincerar el dólar. Lo dicen así bien bonito para que la población lo acepte, pero ¿qué es lo que está de fondo? Devaluación. Eso significa. Y el hecho de que... Entrar en una espiral inflacionaria. Sí, hoy se ha dicho de que el dólar ya está en 14 bolivianos, es decir, aunque no lo digan oficialmente, se está devaluando nuestra moneda. Mira, ahí justamente es lo que no consideran estos políticos, porque todo lo que están haciendo es entrar en campaña. Tú ahorita devalúas un punto el tipo de cambio oficial, pasas de 6.96 el oficial a 6.97 o 6.98 y el paralelo se nos va a 20, 21. Eso es la espiral, porque no están más bien considerando las expectativas de la población. Ahora, le venden electoralmente a la gente, o le quieren vender electoralmente este discurso del sinceramiento. ¿Y qué es lo que hace la gente? Apenas se mueve un punto, ellos van a disparar 10, 20 puntos en el paralelo. Por lo tanto, la solución no va por eliminar subsidios ni por devaluar. Ahora, otro tema, el de los créditos, que tanto se está insistiendo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda aprobar. Ya hace, ¿cuánto? 26 meses, como han señalado desde el gobierno. Los candidatos, todos los candidatos, hablan también de pedir créditos internacionales. O sea, por cualquier lado vamos a necesitar créditos internacionales que va a tener que aprobar la Asamblea Legislativa, la del siguiente gobierno también. En efecto, por lo tanto, es muy importante encontrar el origen de esto. Ningún país en el mundo hoy en día puede sostener sus finanzas públicas, encarar proyectos, mantener una política fiscal y monetaria adecuada sin financiamiento externo. Vamos a ver las cifras fiscales, todos los países se endeudan. Pero ¿qué es lo que hacen los legisladores hoy en día en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Demagógicamente bloquean créditos que tienen nombre y apellido, que tienen destino. Han rechazado el teleférico de la línea Café para la Paz, han rechazado proyectos de riego, han rechazado proyectos carreteros, han rechazado las obras del Bicentenario de Bolivia, que eran plazas conmemorativas y museos. Todo eso lo han frenado solamente por un discurso político de decirle a la población que la deuda es mala y que no se debería. Todos los países del mundo contratan financiamiento externo y todos los países del mundo pagan sus deudas en la debida medida. Por lo tanto, también los candidatos a la presidencia están hablando justamente de que se necesita desbloquear los créditos. Ahí, por lo tanto, podemos ver y se desnuda claramente la demagogia de estos asambleístas que llevan 3 años estrangulando lentamente la economía boliviana y ahora estamos viendo las consecuencias y se le ha advertido a la población. Yo mismo he tratado de informar en cuanto medio se ha podido de los efectos perniciosos a largo plazo del bloqueo legislativo y lo estamos viendo en una medida política de estrangulamiento a la economía que estamos viendo sus consecuencias y ahora salen los políticos a decir no, sí, al final de cuentas sí hay que aprobar los créditos, pero apruébenlos cuando yo sea presidente. ¿Ves la demagogia que hay detrás de ello? Y mientras tanto la población está sufriendo. La última consulta que te hago, Juan José, a ver, esta excesiva demanda que hay ahora, no solamente de carburantes, también de productos de la canasta de primera necesidad, está evidentemente avisando a los especuladores que es el momento para que ellos ganen más dinero. Sí, en efecto, lamentablemente una situación de este tipo lo que hace es favorecer a aquellos que juegan con las expectativas de la población. Los intermediarios, los comercializadores, son ellos los que más se están beneficiando a costa de que la gente tiene una expectativa negativa. Y ahí tienes
perdón que lo insista, a los políticos planteando narrativas incendiarias, con discursos altisonantes, carajeándole a la población, cuando lo que se necesita es un programa económico concreto. Mira qué es lo que estamos viendo. La única solución que plantean, la única solución que tienen es pedir más créditos. Hay gente que quiere vender el país al FMI. Hay gente que está programando el remate del litio en bonos. Ya están especulando en mercados internacionales con bonos de litio. Y eso debería estar penado por la ley, porque es especulación financiera lo que están haciendo algunos candidatos. Y sin embargo, no se le dan respuestas a la población, por más que digan, tampoco el discurso fácil de liberalizamos todo y en 100 días arreglamos. Bolivia ya ha escuchado ese discurso, tanto el de la liberalización como el de los 100 días. Recordemos, Hernán Siles Suazo prometió arreglar la crisis de la UDP en 100 días, no lo logró, privatizándolo todo. Fueron los mismos candidatos de hoy en día los que estaban de ministros en la época de la privatización. Y ellos tenían deuda externa por encima del 80%, tenían déficits fiscales espantosos, pero hoy en día se lavan la cara. No hay soluciones y no hay un programa concreto tampoco que le estén dando a la población, más allá de movilizar los créditos que ahorita están bloqueados. Y ese es el punto clave, debería ser el punto clave, ver las consecuencias de una asfixia económica dirigida políticamente desde la Asamblea Legislativa desde hace 3 años, que está afectando a las expectativas de la población. Y te digo, como profesional del área, desde la economía, las expectativas de la gente definen el consumo, el ahorro y la inversión. Si se logra incidir en las expectativas, manipular negativamente las expectativas de la gente, ese es un camino para que la economía se vaya a pique. Y lo estamos viendo cómo poco a poco han ido manejando y dirigiendo las expectativas de la gente, y ahora la solución que plantean es algo peor, es devaluar, es eliminar subsidios y es entrar en una espiral inflacionaria, donde quien va a pagar el pato son las familias y los emprendedores. Los únicos que van a quedar bien parados en una situación así son los grandes monopolios y las grandes empresas. Gracias, Juan José. Te estaremos convocando en otra oportunidad, pero enseguida te pido, por favor, vas a estar pendiente porque vamos a hablar justamente de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias. Que te vaya bien. A ti las gracias, Miriam, y estamos atentos a dialogar en cualquier momento. Muy bien, hasta gracias. Una próxima oportunidad. Y atención, porque este consejo es para todas ustedes y también para ellos. Deslumbra con un cabello hidratado y un estilo definido. Belmet, el primer laboratorio de cosmética capilar en Bolivia. Crea las 5 nuevas cremas para peinar pensadas en todo tipo de cabello. De conjunto a Belmet. Seguimos aquí en vivo. La Yahua Política. Tenemos Yahua Política y va a ver con quién estoy. Don Miguel. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo Buenas está? noches. Diputado Miguel Roca, para poder conversar. ¿Qué pasa con la Asamblea? ¿Por qué no aprueban los créditos? Bueno, escuchaba a Juan José Bedregal hablar de honestidad de los políticos. Por Dios, se presenta como analista económico y siempre ha sido del equipo de funcionarios del Ministerio de Economía de Luis Arce, ha sido secretario técnico de la Comisión de Planificación. Él sabe muy bien qué está pasando. Y sabe muy bien que en la Asamblea... ¿Qué es lo que está pasando? Hay realmente una... A ver, lo dijo Daisy Choque hoy, no. ¿Qué está pasando? Mira, lo que está pasando es que el oficialismo es minoría y no acepta que es minoría. Así de simple, y es minoría desde hace 1 año y medio. Sí. Entonces, en vez de buscar construir consensos, no, está buscando siempre cómo hacer trampa, cómo mamar, cómo engañar. Pero a ver, ¿qué debería haber hecho el oficialismo? A ver, ¿qué debería haber diputado? hecho? Primero, conversar con ustedes, reunirse con ustedes. Primero, haber logrado una elección de una directiva verdadera. No que se juntaron con una Entregados parte de medianoche de la oposición y delante de todos, como si fuéramos idiotas, ¿no? Dijeron, somos mayoría. Oye, ya había 30. Y somos 130 diputados, a lo sumo había 40. No se habían necesitaban más. 67 para hacer... ¿Pero eso no es parte del juego político? No, no es. ¿No habían ¿Y dónde estaban los demás? ¿Ya se habían ido? Es que, claro, nos habían engañado. Nos habían engañado, dijeron cuarto intermedio,
se salió Guaitari y después vino la vicepresidencia y dijo, no, vamos a hacer sesión, le avisaron a unos cuantitos nomás y se posicionaron. Entonces de ahí comienza Val. Ya lo dijo Daisy Choque hoy, oficialista, la diputada, dice, no llamamos a sesión porque sabemos que no hay los números. Entonces, ¿quién es el politiquero deshonesto? Y hablemos de los créditos, y hablemos concretamente de los créditos. Si tuviera una pizca de honestidad el gobierno, ¿por qué Luis Arce no promulga el crédito de 176 millones de la CAF para la carretera Bombeo-Colomi, que dicho sea de paso se ha derrumbado? Justo ahora, ¿no? Con el problema. ¿Y por qué no? Porque si promulga esa ley, entonces está aceptando que esa sesión que presidió Andrónico es válida y tiene que mandar a su casa a los autoprorrogados. Entonces, fíjense ustedes, por no mandar a su casa a los autoprorrogados, por seguir manipulando políticamente el órgano judicial en un régimen de facto, entonces prefiere no promulgar ese crédito y se rasga las vestiduras. Bueno. Y la otra cosa, esto quiero decirlo muy claramente, es una mentira, una irresponsabilidad lo que dicen los ministros y el gobierno, de que aprueban los créditos y con esos dólares se compra diésel. Mira, Miriam, yo he sido muchísimos años gerente de construcción de grandes empresas constructoras, he dirigido grandes proyectos de carreteras aquí y en el exterior. Y te digo con todo conocimiento de causa que para una carretera aquí en Bolivia, al menos, no menos de 70% del costo de la carretera es en dólares. El componente más grande, por supuesto. O sea, no se paguen bolivianos. Es que fíjate lo que quieren hacer. Te digo que el costo de una carretera es en dólares. ¿Por qué? Lo más grande es la maquinaria. El acero, el asfalto, todos los materiales que tienes que comprar, geotextiles, etcétera, todo eso es en dólares. La mayoría de las empresas para carreteras grandes son extranjeras. Entonces también todo su costo fijo de ingeniería, de todo lo que hacen, es en el exterior y es en dólares. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dar $100 en bolivianos al contratista. El Banco Central se agarra los $100 y le da 696 bolivianos. Pero ese contratista va a tener que agarrar el 70% de eso, que son 480 y tantos bolivianos, para comprar dólares. Pero los va a tener que comprar a 11.50. Con las chambonadas que está haciendo el gobierno hoy, con el anuncio que hizo el gobierno de un decreto, ¿qué importa el número del decreto? Que autoriza a yacimientos a comprar criptos, ha hecho subir. Está en 11.85, acabo de chequear antes de entrar aquí. Entonces realmente la chambonería técnica del gobierno, la ineptitud y peor, la demagogia política está llevando al país al desastre. Porque entonces... ver, permítame por favor, porque yo sé que Tufi está esperando también para consultarle, porque tratemos de sacar soluciones ahora. Las soluciones las tengo en la mesa. ¿Cómo podemos mejorar esta situación, Tufi? Bueno, me voy a referir, diputada, buenas noches, específicamente a lo que puede o no hacer el Parlamento por lo que está pasando en el país. Y en ese sentido daría la impresión de que, por supuesto, está trabado el Parlamento por problemas de gobernabilidad desde el año pasado y quizás antes. ¿Qué va a pasar aún en un año electoral? ¿Qué es lo que realmente puede proponer de soluciones en este tema el Parlamento, como usted dice, con una minoría oficialista y todo lo que implica una traba en la gobernabilidad? ¿Qué va a poder hacer este año electoral el Parlamento en relación a urgencias como la crisis del combustible, por ejemplo? Tufi, creo que usted y yo tenemos, buenas noches antes que nada, creo que usted y yo tenemos suficiente edad para recordar lo que pasaba hace 40 años, que era exactamente igual. Era el gobierno de Hernán Siles y tenía el Parlamento en contra. Y no solo el Parlamento en contra, a la COBE en contra, ¿no? Que es más o menos lo equivalente a los evistas en contra en las calles, ¿ya? ¿Y qué tuvo que hacer Hernán Siles? Recortar su mandato porque se le salió de las manos, porque no pudo plantear soluciones. Yo le estoy planteando soluciones al Parlamento, se lo digo a los ministros a través de los micrófonos, lo que pasa es que ellos no hablan con nadie. La solución, Tufi, es, tenemos que aprobar una ley con 3 puntos. El primer punto es liberar totalmente la cadena logística de los hidrocarburos. Esto es la importación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización. El segundo punto es liberar, quitarle todos los impuestos a toda esta cadena. Es ridículo que en la situación actual que estamos, compran a un precio, que el sobreprecio es enorme. He estado recibiendo yo cotizaciones internacionales, están por debajo de los $500 la tonelada y Yacimientos compra por encima de los $1,000. Y lo compra a través de una empresa que no sabemos por qué, la única empresa que provee se llama Bo Trading.
¿Quién era el representante legal de Bot Trading S.A.? Se llamaba Omar Alarcón. ¿Le suena el nombre? Es el presidente de ILB. ¿Por qué Yacimientos le compra una empresa privada constituida en Paraguay y que es la única monopolista que le puede vender a Yacimientos al doble? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cuesta 100, lo están comprando al doble, ya es 200, y encima compran con sobrevolumen que lo llevan de contrabando, ahí sube a 250, y a ese precio, con sobreprecio, le ponen impuestos al transporte. El transporte también es un negociado de sobreprecios con las cisternas. Sabemos que la forma de coimear a dirigentes y todo es metemos una cisterna a Yacimientos, yo te la puedo. Entonces le van subiendo y después dicen, cuando el precio está aquí arriba, dicen, estoy subvencionando, y lo vuelven a traer. Entonces, si liberamos totalmente toda la cadena, si le quitamos toda la carga impositiva a la cadena, y si además, como tercer punto de esta ley, sacamos al diésel y a la gasolina de la ley 1008 como sustancia controlada, que es simplemente un dolor de cabeza que encarece al productor, porque el narcotraficante, bien, gracias, ellos coimean a quien tengan que coimear, y el narcotráfico, la cocaína sale desde la sala VIP en BOA en primera clase. Entonces es una ridiculez. Entonces este es el proyecto de ley que deberíamos estar discutiendo en el Parlamento. Y luego tenemos paralelamente que discutir 3 o 4 créditos, y se los listo. El primer crédito que yo sí vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y lo he dicho en la comisión, y lo aprobé en la comisión de planificación, bueno, yo no voto, no sé qué, pero hablé a favor, es un crédito del BID de $250 millones para desastres naturales. ¿Por qué? Porque este crédito es contingente, es si ocurre el desastre. Y cuando ocurre el desastre hay una serie de parámetros preestablecidos para decir que tiene que haber emergencia, qué implica emergencia, cuánta gente afectada, para utilizar esos recursos, porque no podemos dejar a la población indefensa ante estas cosas. Ese es uno. El otro, ese de $75 millones de la CAF para desastres naturales, ya, ese lo podemos poner, y sabemos que el gobierno no lo va a usar para desastres naturales, lo usa para pagar sueldos, para contratar consultores, para hacer propaganda, pero hoy tenemos 75 millones. Tenemos otros 100 y pico millones de un crédito del Japón, que es en yens, como 1,000 y pico millones de yens, que son creo que $105 millones. Pero yo ese dinero jamás de los jamases se lo daría al gobierno. ¿Por qué? Porque son corruptos, porque se niegan a la transparencia, porque nunca han querido tratar una ley de acceso a la información pública, ¿no? Porque son corruptos, porque no son transparentes. Yo no le daría dinero a Montaño, yo no le daría al Ministerio de Agua, porque esos ministerios han estado involucrados en escándalos de corrupción y nada de transparencia. ¿Y quién los debería manejar? Buena, excelente pregunta. Un fideicomiso. Un fideicomiso que lo debería manejar también un Banco Central independiente. Deberíamos estar discutiendo en el Parlamento quién va a ser la cabeza del Banco Central, como manda la Constitución y como manda la ley del Banco Central. Y dejar de tener un interino masista yuncu que cuando el ministro le dice mándame plata, el otro dice sí jefecito y imprime billetes para mandarle. Entonces no podemos darle a ese tipo de gente, y ese es el problema principal, porque los créditos están aprobados, porque no tienen credibilidad, porque son corruptos y son ineptos, y insisten en seguir haciendo lo mismo de siempre que nos ha traído al desastre, y simplemente quieren más créditos para seguir haciendo las mismas bancanas. Permítame que vamos a escuchar a continuación a Vicente Condori, diputado del Movimiento al Socialismo, que también nos acompaña esta noche para darnos su postura. Seguramente ha estado escuchando al diputado Roca, y quiero saber qué piensa usted. ¿Los créditos son la solución de lo que está viviendo Bolivia? Bueno, un saludo a ti y el programa Bolivisión y el país. Sí, pues no, ya escucho a colega Roca, ¿no? Porque al final le preguntamos cuál crédito aprobó. Nunca aprobó ni un crédito relacionado al tema económico, digamos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente tenemos, bueno, más de 300, creo que no hay como menos de 300 millones en el Senado, ¿no? Si bien nosotros tenemos créditos, creo que rodean para los 1.200 o más créditos que están entre las comisiones y entre la plenaria para que ingresaran, pero lamentablemente, como dice el colega, ¿no? Lamentablemente el oficialismo hoy es minoría, por lamentablemente un fracaso total, yo diría, la histórica del peor gestión, digamos, del 2020-2025 de esta gestión de lo que sería la Asamblea, ¿no? Bueno, la verdad de los opositores, supongo de los opositores, porque los opositores van a oponer todo el tiempo, que las malas sean buenas, pero la idea es oponerse, digamos, ¿no? Entonces,
Lamentablemente esperamos, esta semana pensábamos ya tener una sesión, ya aprobar estos proyectos, por lo menos que ingresaran, pero lamentablemente... Pero diputado, por favor, y le insisto con la consulta, ¿se soluciona o no la situación del país con los créditos? Se va a solucionar, pero no va a ser a largo plazo, esta es la realidad, ¿no? O sea, no vamos a solucionar a todo lo que venga, sino que seguramente se va a solucionar por unos meses y seguramente paralelamente los ministerios tendrán que trabajar de la manera para encarar lo que se pueda, lo que no puede suceder, lo que pensamos, lo que no sucede en el país, porque lamentablemente ahorita necesitamos donde sea, como sea, solucionar, porque ahorita estamos en la cosecha de arroz, cosecha de soya, cosecha de maíz, y esto va a repercutir en un serio problema, digamos, en el tema de la canasta familiar, y eso es lo más preocupante, ¿no? Podemos hacer un montón de discursos ahorita diciéndonos cosas, que el ministro, que Macate, todas estas cosas, digamos, ¿no? Sabemos que hay valencia, digamos, pero creo que aquí el pueblo boliviano lo que necesita y lo que quiere es la solución, y eso es lo que tenemos que instalar, ¿no? Sabemos que han habido falencias, dice usted, diputado, ¿se refiere a que mala administración, falta de previsión? Sí, lamentablemente falta de prever este tipo de, y ya se venía esto, ¿no? Y conocimiento del colega diputado que está ahí, a finales de 2022, empezó 2023, ya se venía este problema interna, ya que nada tiene que ver la oposición, entonces es verdad, ¿no? Porque si hablamos de la oposición, pues es otro tema, digamos. Entonces, en ese tiempo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Carburos debían prever, digamos, pero ahora nos encontramos con este problema. Pero vuelvo a recalcar, nosotros como diputados estamos acompañando, vamos a acompañar hasta que termine su gestión el presidente hace y esperando que esto pueda solucionar. Lo que no queremos es que repercuta, digamos, todo negativo por ahorita, pero claro, cuando estamos en el tiempo de políticos, cuando estamos en tiempo de campaña ya, todo es que repercutir un problema, lamentablemente por un problema que sucede en el MAS, se lo entiende. Pero acá creo que los diputados, todos los diputados tendrían que ponerse, senadores, mano al pecho por el pueblo boliviano y por lo menos a paliar estos meses que tenemos de poder encarar de lo que necesita de vistas el Estado boliviano para el combustible. Diputado Condori, si es que no se aprueban los créditos, ¿cuál va a ser la solución inmediata que debería implementar el gobierno? Espero que tenga el Ministerio de Economía y los carburos un plan B, porque no queda otra, ¿no? Porque si no, estamos, como te dicen, ¿no? Él ya calcula, ahí el diputado Roca, el colega ya calcula, de 40 años ha sucedido y quiere que suceda realmente lo mismo él, ¿no? Y esperamos nosotros, por lo menos partimos de esto, de que lamentablemente a esto creo que no sería lo peor que pueda suceder en este país, ¿no? Entonces esperamos que el presidente pueda dar una solución a través de estos ministerios. Podemos tener errores, somos personas, somos humanos, pero acá creo que hay que corregirnos y hay que hacerlo las cosas bien para que podamos asumir este tipo de responsabilidad. Y lo peor, que vuelvo a recalcar, el que más sufre ahorita es la persona más humilde, la persona que trabaja día y cobra al día, digamos. Entonces, vuelvo a recalcar, espero que el colega que me está escuchando, por lo menos quisiera que la otra semana esté ahí sesionando conmigo o todos los que estemos en la plenaria, por lo menos quisiera que ver, aunque cuestionando que apruebe un proyecto de ley, el colega Roca, yo le digo de verdad, porque él hace unos recursos que de verdad debe tener mucho conocimiento, pero nunca ha aprobado ningún proyecto relacionado al tema económico, cual sea lo que podemos hacer. Entonces, yo creo que acá lo que falta es la humildad, como nos ha mandado el pueblo boliviano, a hacer gestión, aprobar los proyectos, fiscalizar. O sea, esa es la visión, creo que de poder como diputados, como primeras autoridades del Estado, digamos. Pero lamentablemente eso no ha sucedido, ¿no? Bueno, esa es la realidad, lo que está sucediendo. Esperamos que esto pueda mejorar en transcurso de días, semanas, digamos, ¿no? Enseguida le doy la palabra al diputado Roca para que pueda responder a estas declaraciones, pero Tufi, te escuchamos, tienes consultas. No, básicamente creo que corresponde escuchar si es cierto lo que dice el diputado Condori en relación a que el diputado Roca no ha aprobado leyes económicas o créditos, pero ahí le agrego, diputado Roca, es interesante conocer que hay propuestas. Usted plantea una ley para liberalizar la importación y además aprobar 3 créditos. Ahora, ¿de qué depende? Porque si es minoría el oficialismo, usted pudiera también construir ciertos consensos en relación a su idea, pero también por lo visto ahí hay dificultades o trabas. Bueno, tiene toda la razón, Tufi. Ahorita el Parlamento está muy dividido. Hay una bancada mesista, hay una bancada camachista, hay una bancada que ahora la podríamos llamar tutista, no sé, el FRI, no sé si sigue con Tuto, no está.
pero siempre han hecho lo que quieren y por lo general, y el diputado Condori no va a dejar mentir, por lo general el oficialismo ha contado con los votos del FRI, no me va a dejar mentir. Hay una bancada también manfredista. Entonces, el tema es generar el consenso a partir de propuesta. Hay una cosa que dijo el diputado Condori que es parcialmente cierta. Yo casi nunca apruebo créditos. ¿Por qué? Porque se los dije desde el principio y no me va a dejar mentir mi colega. Para aprobar créditos hay dos condiciones sine qua non previas. Primero, tenemos que aprobar la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia, para saber a dónde van estos recursos que endeudan al pueblo boliviano, y presentamos como bancada de CC en su momento, hace ya 3 años, un proyecto de ley que nunca han querido tratarlo. Y lo segundo, también tenemos que acabar esos interinatos a dedo. En la ABC, en el Banco Central, que tiene que tener independencia, en aduana, en impuestos, en la ASFI, en Comibol, en yacimientos, y puedo seguir todo eso. Y a ver, señor Condori, ¿alguna vez han tenido la más mínima voluntad de tratar esos proyectos de ley que simplemente son para darle transparencia y seguridad al pueblo boliviano de qué hacen ustedes con la plata del pueblo? ¿O han querido cumplir la ley y la Constitución y nombrar autoridades por consenso, por mérito, y no al dedazo por mérito político porque son los recaudadores de su gobierno? Entonces yo les dije desde el principio, mientras no se traten esos proyectos de ley, yo no voy a aprobar créditos, y yo sí he cumplido. Era la línea oficial de Comunidad Ciudadana, pero ustedes se dieron las maneras para conseguir votos de Comunidad Ciudadana y de Creemos para aprobar muchos créditos. Y le voy a recordar al diputado Condori otra cosa más. Les advertí hace 2 años que íbamos a entrar en esta situación cuando tratábamos la ley del presupuesto para el año 2024, esto es diciembre de 2023. Y me habían metido ahí un artículo de contrabando diciendo que todas las empresas públicas que tuvieran cuentas en el exterior le tenían que mandar sus dólares al ministro. Y yo dije, esto es un exceso y va a matar yacimientos, y va a matar a BOA, y va a matar a todas aquellas empresas públicas que necesitan para sus gastos operativos dólares. Se los dije, se los advertí. Usted probablemente ni se acuerda, porque como siempre son levantamanos, simplemente dijeron Roca nunca aprueba, siempre molesta, y aprobaron calladitos el presupuesto como se los presentaron. Pues lamentablemente, diputado Condori, estimado colega, tenía razón, se lo dije y no me lo creyeron. Ahora BOA es un desastre, Yacimientos es un desastre peor, la gente boliviana no tiene combustibles porque hay serviles como ustedes que solamente van al Parlamento a levantar la mano y no se preocupan por leer los proyectos de ley. Inclusive les presentaron un proyecto de ley de un crédito en inglés, y el ministro lo había firmado en inglés y nadie se había dado cuenta hasta que yo le dije, oiga, ministro, usted entendió lo que firmó, y calladito estaba. Entonces, esa irresponsabilidad no la podemos perpetuar. Yo estoy presentando propuesta clara sobre cómo darle dólares al sector privado y que el sector privado genere la importación. Y sin subsidio le garantizo que el combustible puede estar por debajo de los 5 bolivianos el litro. Se lo garantizo, lo sé de primera mano. Solo que el gobierno, con el subsidio, se llenan los bolsillos los corruptos ligados al gobierno. Y esa es la mamadera que no quieren largar, y ese es el fondo del problema. Y con esto termino, Miriam. Lo que el gobierno ha querido hacer es, y yo creo que realmente este problema de los carburantes ha sido deliberadamente creado por el gobierno. ¿Para qué? Para generar presión, para hacerse aprobar 1.600 millones de dólares de crédito, y ahí sí por politiquería, para utilizar ese dinero en campaña electoral, en corrupción, en prebenda, porque es lo único que saben hacer. Intenten, por favor, se lo ruego y lo digo en cada sesión del hemiciclo, en vez de poner energía en cómo hacer trampa y cómo presionar malamente o cómo comprarse votos de gente deshonesta, intenten, pongan ese esfuerzo en generar consensos, en discutir propuestas. Eso vengo diciendo hace 3 años y lo sigo diciendo hoy con más énfasis que nunca. Diputado Condori, ¿quiere responder? No, solamente yo quiero más que todo llamar al pueblo boliviano que comprenda que lamentablemente esto no viene un problema de esta gestión, viene un problema de anteriores, de antes de los 20 años. Lamentablemente la deuda externa sigue pagándose. Pues este mes creo que se paga, creo que si no me equivoco, 200 millones en este mes de marzo. Abril creo que tengo entendido 250 millones. Entonces estas divisas no existen, digamos, lamentablemente, o sea, lo que está sucediendo.
peor ahora con hay que enfrentar el tema del petróleo. Entonces no es un problema. Lo que dice Roca en parte tiene razón, pero en parte no, porque él está exagerando, digamos, ¿no? O sea, podíamos tratar muchos de los proyectos que propone, pero lamentablemente son palabras que él dice, pero ¿dónde están los proyectos? Digo, que yo sepa, no ha presentado ese proyecto. Es un que él discursía, digamos. Es lo mismo allá, se tira su discurso, creo que media hora, una hora la tira su discurso y lamentablemente nada de solucionar. Pero lamentablemente sería bueno, ¿no? Escuchar a él, a ver, por lo menos en una comisión, una reunión, a ver, generemos, esta es mi propuesta, pero una salida salomónica, pero no. Es crítica todo el tiempo de la oposición y lamentablemente esto no ayuda a nada. El pueblo boliviano lo que quiere es ahorita la solución. No quiere decir, ¿sabe? Que no está diciendo el diputado de oposición o el estado de oficialismo, sino queremos que aporten al país, que aprueben sus recursos. Ahora, si hay una corrupción, ya es un tema aparte que tendrá que fiscalizarse a través de lo que han sucedido suficiente conocimiento de todo el pueblo boliviano. Entonces, acá lo que se quiere es dar solución, todas las autoridades que ganamos sueldos, tanto los diputados, senadores, ministros y todos deben ponerse pila para encarar al pueblo boliviano, porque lo que está sufriendo el pueblo, no, los discursos no le interesa al pueblo boliviano, lo que le interesan las acciones, y yo creo que esto es lo que hay que hacer la próxima semana que viene. Diputado, ahora, es evidente que hay un enfrentamiento brutal entre el Legislativo y el Ejecutivo. Pareciera que no va a tener solución. Y aprobar la ley de la que habla el diputado Roca, muy difícil, ya quedan pocos meses para que termine esta gestión gubernamental. Ahora bien, ¿qué solución encontramos a esto? ¿Será posible lograr que se reúnan entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder hacer un sana-sana, tratar de ver algo por el bien del país? Porque el país es el que está sufriendo. Esperamos que esta semana podemos instalar la que viene la sesión, pero antes de eso tiene un mandato, el presidente de la Cámara tiene un mandato de la bancada nacional del MAS, y esperamos por la bancada de la oposición por reunirse y poder ya analizar este tema. Esto es la bancada. En el Senado lo que tienen que hacer es aprobar, porque ahorita hay desastres que han caído puentes, que están ya un camino a nivel departamental, y estos recursos que ahí existen, que están en el Senado, deberían tratar ya. Pero lamentablemente están llamando otra vez a los ministros, y espero que los ministros estén esta semana en el Senado y que no sea la excusa. Lamentablemente todo el mundo se excusa. Claro, como, no sé, pues no, ¿qué pensarán pues estos diputados o senadores, digamos, que solamente discursear la aprobación, no sé, pero no aportan al país? Porque como es verdad, pues no podemos levantar la mano, porque este es el mandato del reglamento de la Cámara de Diputados, levantar la mano para aprobar, pero ni siquiera ni levanta la mano el colega, ni esto lo hace. Entonces los discursos lamentablemente son demagógicos, que no han sido productivos, digamos, de lo que puedo decir en la gestión, digamos, de algunos, no de todos los diputados. Entonces esperamos que esta semana el plan B, si no funciona esto, que los ministerios a través del Ministerio de Carburos funcione, porque según ellos el plan B funcionaría la próxima semana que se daría. Esperamos esto que puede dar. Nosotros siempre vamos a estar ahí atentos en lo que puedan, exigiendo que ellos den solución al pueblo boliviano, más que todo al sector productivo. Todos esperamos definitivamente, diputado, que se genere una solución la mejor para el país. Muchísimas gracias, Vicente Condori, diputado del Movimiento Socialismo, por acompañarnos. De igual manera, gracias, diputado Miguel Roca, desde Comunidad Ciudadana, por acompañarnos esta noche aquí en vivo. Este ha sido nuestro sector, La Yajua Política. De la consulta que le teníamos, cómo evalúa el papado de Francisco. Atención, cómo votó la gente en todo el país. 17 bueno, 12 malo y un 71% dice no me interesa. Ahí está, y gracias a usted por participar con nosotros noche a noche. Este consejo a continuación viene de la mano de nuestros amigos de Almanza. ¿Buscas un blazer que combine elegancia y actitud? El corderoy de Almanza es la respuesta. Con su diseño único te ofrece el balance perfecto entre estilo y comodidad. Atrévete a destacar, porque con Almanza el buen gusto es un estilo de vida. Encuéntranos en nuestras sucursales a nivel nacional. Dicho esto, Miriam, llegamos al final. Nos vamos. Ya no quiero hablar. No, ya no. Buenas noches. Descansen, abríguese. Va a seguir lloviendo. ¡Ay, Tufi! ¡Ay! ¿Tufi estás? Buenas noches, feliz descanso. Que te vaya bien. Revisa tu celular, por favor. Hablamos Hemos luego. escrito, hay planes. Sí. Inbox. Ya te respondí. Ah, perfecto. La mañana.